Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la ascensión de Jesucristo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Con estas palabras, Jesús se despide de sus amigos, de los apóstoles. Inmediatamente después, el autor sagrado San Lucas añade que fue elevado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Es el misterio de la ascensión que hoy celebramos solemnemente. Pero una pregunta: ¿qué nos quieren comunicar la Biblia y la liturgia diciendo que Jesús fue elevado? El uso del verbo elevar tiene su origen en el Antiguo Testamento y se refiere a la toma de posesión de la realeza. Por tanto, la ascensión de Cristo significa, en primer lugar, la toma de posesión del Hijo del Hombre crucificado y resucitado de la realeza de Dios sobre todo el mundo. Por eso en el libro del Apocalipsis de San Juan, capítulo 19, versículo 16, leemos: Rey de reyes y Señor de señores. Eso es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Queridos hermanos y hermanas, la presencia de la nube lo ocultó a sus ojos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Eso hace referencia a una antiquísima imagen de la teología del Antiguo Testamento e inserta el relato de la ascensión en la historia de Dios con Israel, desde la nube del Sinaí y sobre la tienda de la alianza en el desierto, hasta la transfiguración de Jesucristo. Quiero que lean con atención Éxodo capítulo 24 y Éxodo capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés: vengo ahora a ti en una nube densa, para que cuando el pueblo me oiga hablar contigo, también permanezca fiel a ti. Éxodo 19, versículo 9. Queridos hermanos y hermanas, en el relato de la transfiguración que lo leemos en Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9, el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron de un blanco deslumbrante, acompañado por la aparición de Moisés y Elías. Este acontecimiento, queridos hermanos y hermanas, señala a Jesús como el cumplimiento de la ley y de los profetas. Presentar al Señor envuelto en la nube evoca en definitiva el mismo misterio expresado por el simbolismo de sentarse a la derecha de Dios Padre. En el Cristo elevado al cielo, el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la intimidad de Dios. El hombre encuentra ya para siempre espacio en Dios. Por eso llamamos estar en Dios el cielo. Entonces, la palabra cielo no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más sublime y hermoso. Indica a Cristo mismo, la persona divina que acoge plenamente para siempre a la humanidad, aquel en quien Dios y el hombre están inseparablemente unidos para siempre. El estar el hombre en Dios es el cielo. Estar en comunión con Dios es el cielo. Estar en presencia de Dios es el cielo. Y nosotros nos acercamos al cielo, más aún, entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, la solemnidad de la ascensión que hoy estamos celebrando nos invita a una comunión profunda con Jesús, muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros.
desde esta perspectiva, comprendemos por qué el evangelista San Lucas afirma que después de la ascensión, los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo y alegría. Lucas capítulo 24, versículo 52. La causa de su gozo y alegría radica en que lo que había acontecido no había sido en realidad una separación o una ausencia permanente del Señor. Más aún, en ese momento, tenían la certeza de que el crucificado y resucitado estaba vivo. Y en él se habían abierto para siempre a toda la humanidad las puertas de Dios, las puertas de la vida eterna, las puertas del cielo. En otras palabras, queridos hermanos y hermanas, la ascensión del Señor no implicaba la ausencia temporal del mundo, sino que más bien inauguraba una forma nueva, la forma nueva, definitiva y perenne de su presencia, en virtud de su participación en el poder regio de Dios Padre. Queridos hermanos y hermanas, precisamente a sus discípulos llenos de intrepidez por la fuerza del Espíritu Santo, corresponderá a ser perceptible su presencia con el testimonio, el anuncio y el compromiso misionero, o, si quieren, celo misionero. También a nosotros, la solemnidad de la ascensión del Señor debería colmarnos, llenarnos de serenidad y entusiasmo, como sucedió a los discípulos, que del Monte de los Olivos se marcharon con gran gozo y alegría. Al igual que ellos, también nosotros, aceptando la invitación de los dos hombres vestidos de blanco, no debemos quedarnos mirando al cielo, sino que, bajo la guía del Espíritu Santo, debemos marchar, ir siempre con el Señor y proclamar el anuncio salvífico de la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Salvador. Nos acompañan y consuelan sus mismas palabras con las que concluye el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Queridos hermanos y hermanas, el carácter histórico del misterio de la resurrección y de la ascensión de Cristo nos ayuda a reconocer y comprender la condición trascendente de la Iglesia, la cual no ha nacido ni vive para suplir la ausencia de su Señor desaparecido, sino que, por el contrario, encuentra la razón de su ser y de su misión en la presencia permanente, aunque invisible, de Jesús, una presencia que actúa con la fuerza de su Espíritu. En otras palabras, podríamos decir que la Iglesia no desempeña la función de preparar la vuelta de un Jesús ausente, sino que por el contrario vive y actúa para proclamar su presencia gloriosa de manera histórica y existencial. Desde el día de la ascensión, queridos hermanos y hermanas, toda comunidad cristiana avanza en su camino terreno hacia el cumplimiento de las promesas mesiánicas, alimentándose con la palabra de Dios y con el cuerpo y la sangre de su Señor. Esta es la condición de la Iglesia, queridos hermanos y hermanas, mientras prosigue su peregrinación en medio de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces, queridos hermanos y hermanas, todos nosotros
en virtud de nuestro bautismo. Estamos llamados a ser misioneros discípulos de Jesucristo, a trabajar con Él, a dejar que Él nos ayude en nuestra peregrinación y en nuestra también predicación evangélica, para ser luz del mundo y sal de la tierra, y para ser verdaderamente amigos y amigas del Señor, que ascendió al cielo para prepararnos un lugar hasta el día que vuelva para llevarnos a todos nosotros a la casa de nuestro Padre, donde todos nosotros pertenecemos. Feliz día de la solemnidad de la ascensión de Jesucristo. Amén.